Queremos dividir y escribir la respuesta en los términos más bajos. Cuando tenemos un cociente que involucra una fracción, normalmente escribimos el cociente como un producto. Dividirlo por una fracción es lo mismo que multiplicando por el recíproco. Observe aquí que estamos dividiendo entre c sobre d, que es lo mismo que multiplicar por d sobre c, donde d sobre c es un recíproco de c sobre d. Mirando nuestro primer ejemplo, escribamos 9 como una fracción impropia con un denominador de 1, entonces tenemos 9 de más de 1. Y en lugar de dividir por 3 2, multiplicaremos por 2 3. Multiplicar por 2 3 es lo mismo que dividir por 3 2, y ahora seguiremos las reglas para multiplicar fracciones, entonces multiplicamos los numeradores y los denominadores. Entonces, el numerador es 9 veces 2, y el denominador es 1 por 3, y antes de encontrar estos productos, sin embargo, queremos simplificar los factores comunes entre el numerador y el denominador, así que observe que 3 y 9 comparten un factor común de 3. Para ver ese factor común, escribamos la factorización prima de 9, que es igual a 3 por 3, entonces podemos escribir el numerador como 3 por 3 por 2. El denominador sigue siendo unas veces 3. Ahora podemos ver el factor común de 3. Como 3 sobre 3 es igual a 3 3 o 3 dividido entre 3, lo que equivale a 1, podemos simplificar 3 sobre 3 a 1 sobre 1. Ahora podemos multiplicar, y luego la fracción será en términos más bajos o completamente simplificado. Entonces el numerador es 3 veces 1 por 2, que es 6. Denominador es 1 por 1, lo que equivale a 1. 6 sobre 1, o 6, equivalen a 6. A veces verás que esto se simplifica de una manera diferente. Así que veamos esto de nuevo. Podemos escribir 9 como 9 sobre 1, y luego, en lugar de dividir entre 3 2, tenemos veces 2 3. De esta forma, reconocemos que 3 y 9 comparten un factor común de 3. Como hay 1 3 en 3 y 3 3 en 9, los 3 se simplificarían a 1. Y 9 se simplificaría a 3. Simplificar de esta manera es equivalente a simplificar como lo hicimos aquí usando factores primos. Multiplicando los numeradores, tendríamos 3 veces 2, lo que equivale a 6. Multiplicando los denominadores, tendríamos 1 por 1, lo que equivale a 1, lo que nos daría 6 sobre 1, lo que equivale a 6. Sin embargo, antes de echar un vistazo a nuestro segundo ejemplo, hablemos de lo que significa este cociente. ¿Qué nos dice 9 dividido por 3 2 igual a 6? Bueno, nos dice que hay 6 3 2 en 9. Para modelar esto, si definimos un rectángulo como un todo, observe que tenemos un total de 9, y luego, si cortamos una partición, cada rectángulo tiene dos partes iguales. Cada parte es igual a 1 o 2. De esta forma, podemos contar el número de 3 2. 1, 2, 3 mitades. 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 Y 1, 2, 3 mitades. Observe cómo esto muestra que hay 6 3 2 en 9. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Tenemos 7 10 dividido por 21 2. Como producto, esto sería lo mismo que 7 10 veces el recíproco de 21 2, que es 2 21. Ahora nos multiplicamos. El numerador es 7 veces 2. El denominador es 10 veces 21. Ahora, nuevamente, antes de encontrar estos productos, queremos simplificar cualquier factor común que no sea 1 entre el numerador y el denominador. 7 y 21 comparten un factor común de 7, y 2 y 10 comparten un factor común de 2. Pero para ver esos factores comunes, echemos un vistazo a la factorización prima. Bueno, 7 y 2 son primos. La factorización prima de 10 es 2 veces 5, y la factorización prima de 21 es 3 veces 7. Entonces, nuevamente, ahora podemos ver el factor común de 7, así como el factor común de 2. Entonces 2 sobre 2 se simplifica a 1 sobre 1, y 7 sobre 7 se simplifica a 1 sobre 1. Ahora podemos multiplicar otro producto, que es el mismo que el cociente, estará en los términos más bajos. En el numerador, tenemos 1 por 1, que es igual a 1. El denominador es 1 por 5 por 3 por 1, que es igual a 15. Entonces, el producto, que es el mismo que el cociente, es igual a 1 15. Ahora muestremos también esta simplificación utilizando la segunda técnica. Como producto, tendríamos 7 10 veces 2 21.
Reconocer 2 y 10 comparten un factor común de 2. Debido a que hay 1, 2 y 2, los 2 se simplifican a 1. Porque hay 5 2 en 10, el 10 se simplifica a 5. Debido a que hay 1 de 7 en 7, el 7 se simplifica a 1, y porque hay 3 7 en 21, el 21 se simplifica a 3. Y luego multiplique, observe cómo tenemos un numerador de 1, un denominador de 15. Entonces, el resultado es el mismo, y esto tiende a ser más rápido si podemos identificar todos los factores comunes. Pero el método de factorización prima también es bueno porque siempre podemos ver los factores comunes entre el numerador y el denominador. Espero que hayas encontrado esto útil.